otra historia que compartirles, súper, ultra, mega inspiradora, porque tengo de ultra, mega invitada especial a Leslie Ramírez. Hola. Ella conoció Access apenas durante pandemia. Ella antes se dedicaba a la hotelería. ¿Sí, verdad? Sí, me dedicaba a la hotelería y coordinaba eventos. Se dedicaba a coordinar eventos, llegó la pandemia, conoció Access, empezó a elegir las clases para ella. Y bueno, haciéndoles el cuento largo, que ahorita ya nos compartirá ella un poquito más, en este año en el entrenamiento para facilitadores certificados de Roma se certificó y eso no le bastó. Un par de semanas después eligió la especialidad de Access Consciousness de la riqueza correcta para ti, herramientas ultra mega poderosas para cambiar tu realidad financiera y para empezar a descubrir la verdadera riqueza de la vida. Así que eso es algo que a ella le apasiona, le gusta mucho, se ha dedicado a explorar estas herramientas y ahora ya va por su segunda especialidad, que bueno, esa ya se las contará ella, pero es el cuerpo correcto para ti. Así que un montón de herramientas para poder cambiar toda nuestra vida, toda nuestra realidad. Y otra historia más que quiero compartirles de personas que de repente en su viaje de cambiar su vida descubren posibilidades que antes ni se hubieran imaginado. De repente de volverse facilitadores, facilitadoras y empezar a compartir esto con más personas. Entonces estoy súper ultra mega feliz. Gracias Leslie por aceptar esta invitación, por venir a compartirnos un poquito más. Y el día de hoy vamos a estar hablando de el poder de la elección, que es un tema muy tocado y muchas veces muy controversial en Access Consciousness, porque muchas veces es como que yo elijo, pero no elijo. Elijo, pero no llega en lo que estoy eligiendo. Entonces, ¿cómo sería para ti, Les, esta parte de elegir y de verdad actualizar, ¿no? Hacer que suceda? Sí, muchas gracias, Doc, por la invitación. Me encanta estar aquí. Hemos compartido días increíbles aquí en el lugar, ¿no? Entonces, para mí la elección ha sido algo dinámico que he hecho todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que yo digo, ¿cómo sí? Siempre es como sí. Nunca hay un lugar donde diga, no, es que va a ser complicado. Y algo que les puedo compartir, ¿no? Que también decía Gary en esta clase, es cuánto estás diciendo que no y estás diciendo también que no eres capaz, cuando todos tenemos elección y tú eres capaz de muchísimas cosas. Entonces todo está disponible para ti. Entonces si hoy eligieras algo que te expande, ¿cuánto más podrías ir por ello? Y cómo sí podrías hacerlo, porque hay muchas maneras de hacerlo. Solamente salirnos de esa zona de confort, ¿no? Que muchas veces es como estás diciendo que eliges, pero realmente lo estás deseando. Entonces, algo que les quiero compartir es esa herramienta, es de verdad estoy deseando o verdad estoy eligiendo. Y algo que les quiero compartir de esta parte es, el deseo es esta parte donde se va esfumando y no estás tomando ninguna acción. Ahí te vas a encontrar de, ok, ¿verdad? Literal, lo estoy eligiendo, lo estoy deseando, y ese es espacio, porque yo les voy a dar este ejemplo que me pasó. Yo decía que estaba eligiendo ser facilitadora de barras y realmente lo estaba deseando, porque hubo un momento en donde yo decía, sí quiero dar las clases, pero ya después percibí que no, realmente que era como, sí en algún momento, pero en ese espacio no era, ¿no? Y cuando realmente lo elegí, las personas fueron llegando, porque realmente lo elegí, dejé de desearlo y empecé a accionar. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos dicho que sí, que realmente sí, pero no lo estamos eligiendo? Entonces, eso les quiero contribuir, ¿no? Con esto de, verdad, pregúntate, ¿verdad lo estoy deseando o verdad lo estoy eligiendo? Porque es muy diferente esta parte. Y algo que me ha llevado a llegar a estos espacios, ¿no? Ahorita estoy muy feliz de que vamos terminando los 6 días que fueron maravillosos, ¿no? Que igual después ya les contamos un poquito más porque ha sido una locura. O sea, realmente no sé cómo explicarlo, pero han sido días súper de expansión,
de contribuirnos todos con procesos de cuerpo, con todas las herramientas de Access. Entonces es algo increíble que hemos hecho. Pues, a ver, entonces muchas cosas súper ultra mega contributivas que acabas de decir, ¿no? Porque yo ahorita estoy a punto de dar mis clases en Ciudad de México, de hablando con las entidades, Fundamento, Barras, Facelift, y hay un montón de personas que me han escrito y que me han dicho, es que, Doc, yo quiero elegir las clases contigo, me encantaría tomar las clases contigo, pero siempre me vienen con un pero... Y ahí viene la excusa, y ahí viene justamente lo que está diciendo Les, ¿no? No importa si son clases, no importa si es... Como ahorita me gustaría que Les nos platicara, Les cómo dejó en su trabajo y lo reemplazó por su negocio de facilitar conciencia. Entonces, como nos está diciendo, pues en realidad todo está disponible para ti. Todo está disponible para ti si tú en verdad lo eliges. Entonces, paso número 1, quítate el no de la cabeza, quítate el no que ya tienes bien presupuesto todo el tiempo. Y empieza a buscar qué posibilidades ya están disponibles que sí puedes elegir ahora, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Y qué posibilidades que sean expansivas, que sean ligeras, qué lecciones de ligereza y de expansión tienes ya disponibles, en donde pongas tu energía en acción, porque de nada te sirve estar deseando y deseando y deseando, que es una parte también probablemente importante, la parte de percibir la energía de ese deseo fuerte, inherente que tú tienes por ir, por eso que deseas, pero luego de nada sirve si no realmente empiezas a dar esos brincos y esos saltos en la dirección en la que tú en verdad deseas. Entonces eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque creo que hay muchísimas personas que se dan cuenta que un trabajo normal, un trabajo tradicional ya no es divertido o ya no es suficiente para nosotros. Estamos en busca de más libertad, de más diversión, de más contribución, de ser más nosotros y de poder vivir un espacio de gozo y de alegría en todos los días de nuestra vida y no tener que estar en el tengo que tener este trabajo porque si no, no tengo dinero. Creo que Les es un ejemplo clarísimo de esto, porque ella ya lo hizo, ya lo vivió, ya lo eligió, ya lo pasó. ¿Cómo fue para ti ese proceso desde que tomas tu primera clase de barras? Me dices que tomaste Fundamento Global, y luego una elección de posibilidades, y en ese momento fue cuando tú dijiste voy por ser facilitadora certificada. ¿Y cómo fue todo ese trayecto y todo ese viaje de elegir las clases y de soltar tu trabajo, que ya me lo has contado en este viaje que hemos estado compartiendo bastante, pero si lo puedes compartir y resumir para alguien que está allá afuera que dice, híjole, sí, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta? Me encanta compartirles esto y ya les he contado mucho, pero para todos los que son nuevos, gracias por estar aquí y por literal estarnos escuchando, ¿no? Que eso me encanta. Y bueno, les voy a compartir, yo estuve durante 2 años, desde la pandemia, desde 2020, empecé a usar las herramientas para mí. En sí todo lo empecé a integrar para mí y fue impresionante cómo todo se fue dando de una manera que literal no concluí nada. Fue como seguía en mi trabajo, seguía con todo este espacio que me había creado y dije, ¿cómo sí y cómo lo puedo hacer? Entonces, algo que me contribuyó mucho fue la clase de Fundamento. Esa fue, después de las barras, esa fue mi clase que me voló la cabeza y dije, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Y fue algo donde hice muchísimos cambios en mi vida. Esa fue la clase. Y algo que me encanta, ¿no? Es que en cierto momento cuando yo decía, o sea, si dejo o no dejo mi trabajo, era este espacio de hacer preguntas. De verdad, una de las herramientas que les puedo decir todo el tiempo es hagan preguntas. Y algo que hacía era, ¿qué requiero ser o hacer, no? Para actualizar esto que estoy eligiendo. Todo el tiempo me vivía en la pregunta de qué requería hacer o hacer
para actualizar eso que estaba viendo y fue una locura, ¿no? Porque cuando yo tomé el fundamento global y fue como total expansión y el COP, yo dije, quiero más de esto. Yo seguía en mi trabajo porque durante 2 años estuve alternando mi trabajo y también estaba usando las herramientas de Access. Entonces, cuando seguí tomando más clases y muchas cosas, yo no pensaba ser facilitadora. Y cuando empecé a facilitar las clases, me empecé a dar cuenta cuánto me gustaba como compartir completamente todas las herramientas, ¿no? Y percibir los cambios en las personas. Entonces fue cuando dije, yo quiero que las personas vean todos estos cambios y literal cambien su realidad. Si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Y todo está disponible para ustedes, totalmente está disponible. Entonces, pues empecé a hacer más clases, ¿no? Y todo se fue dando, pero sin concluir que no podía. Y era algo que dice el doc, o sea, el dinero nunca es el problema. Es como, ¿qué lección puedo tomar aquí para que literal este futuro que estoy eligiendo se dé con total facilidad? Porque hay muchísimas cosas en donde le ponemos el pretexto al tiempo, al dinero, ¿no? A millones de cosas y realmente todo puede ser súper fácil, pero es como cuánto quieres que sea tan complicado y tan difícil, ¿no? Entonces, cuando tú sueltas todas esas conclusiones de cuánto más fácil puedes hacerlo, cuánto más te puedes divertir, la verdad, un secreto que les puedo decir es gozo muchísimo. Me divierto muchísimo en la creación de todo. O sea, de verdad, es como, es súper divertido y cada vez que lo hago es como cuánto más puedo invitar esa diversión a mi vida y es algo increíble que ahorita estamos pasando, ¿no? Que es como estos momentos de paz y de tranquilidad que uno busca, es como este espacio de cuánto más podemos crear desde estos lugares donde antes no lo hacíamos. Entonces, ¿qué tal que hoy percibes este nuevo espacio y no concluyen nada y reciben completamente todo lo que está disponible para ti? Totalmente, me ultra mega encanta. Y justo es algo, eso es parte de una pregunta que yo hice hoy aquí en esta clase de 6 días. Porque, a ver, yo creo que las herramientas de Access Consciousness y estas tomas de conciencia te siguen cayendo y las sigues recibiendo y cada vez más y más y más. Y eso fue algo que dijo el Dr. Dain Heer hoy. ¿No les está pasando que lo que ya habían escuchado en muchas otras clases, de repente lo pueden escuchar y lo pueden recibir nuevamente, pero de una manera completamente diferente? Y fue como, sí, totalmente. Y es como que esta clase se llamó el inicio de una nueva realidad. Y literal, eso es lo que estamos eligiendo, eso es lo que estamos creando. Y ya no es un solamente algunos son los que pueden, sino ya es algo que está disponible para todos. Entonces, definitivamente, algo que siempre les puedo recomendar es, si te estás cayendo por el agujero negro de la limitación, del no puedo, del no salió, del no resultó como a mí me gusta, como yo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Pod y poc a tus conclusiones, pod y poc a tus juicios. Y pod y poc sobre todo ahora que tenemos herramientas tan potentes como las que vienen en el manual de fundamento de los grandes 5. De realidades presuntivas, de las necesidades de realidades reactivas, del North Slime, de la inteligencia artificial, del quinto elemento. Y bueno, ahora ya todo lo que estamos hablando de lo electromagnético y del... Bueno, varias cosas que están saliendo nuevas en Access que literal están desmoronando y están desbaratando lo que era la vieja realidad. La vieja realidad ya cada vez está teniendo menos impacto sobre nosotros y vamos a poder empezar a darnos cuenta que las posibilidades para poder prosperar, para poder crear, para poder vivir desde el gozo y la alegría y la facilidad, cada vez están más disponibles para todos, absolutamente todos. Esos son los entrelazamientos cuánticos. Cada persona que está eligiendo facilidad, cada persona que está eligiendo más conciencia,
hace que todo eso esté disponible para todos los demás. Y eso es magia pura. Eso es magia pura. Y eso es no solamente pensamiento optimista, sino eso ya es algo que todos nosotros, además de que lo estamos experimentando, y probablemente muchas personas que pueden ver esto lo saben, pero aún así, de alguna forma, en algún momento llega esas viejas creencias, esas viejas dudas, esos viejos miedos que te empiezan a decir, no puedes, es difícil, vas a fallar, o yo qué sé, cualquier cosa que tú desees crear o cambiar. No lo escuches. Confía en lo que tú verdaderamente sabes que es verdad para ti. Todas esas cosas que te pueden decir que no se puede, que es difícil, que lo que tú quieras que vaya a ser una limitación, si te lleva a la contracción, si te lleva a la pesadez, son puras mentiras que hemos estado muy acostumbrados a vivir desde ello. Entonces, como que yo diría que para cada quien tiene que encontrar su propio camino y descubrir su propio camino, ¿no? Porque yo les puedo compartir el mío de cuando dejé el hospital, les puedo compartir el suyo de cuando por fin dejó su trabajo donde trabajaba allá en Toluca, en una oficina de turismo. Pero, ¿cómo sería tú preguntar por ti para ti? ¿Cómo sería para ti crear lo que tú deseas? Y entonces me estabas diciendo que empezaste a facilitar clases de barras, ¿no? Empezaste a dar más clases de barras. Uh-huh. Y como que cada vez, o sea, tú seguías en tu trabajo, pero ya estabas dando clases de barras. Uh-huh. Y seguiste eligiendo más clases. En Fundamento te cambió todo, hiciste uh-huh. cambios en tu vida. Y a partir de que tomaste Fundamento y continuaste con tu viaje, ¿qué siguió? ¿Qué siguió en ese trayecto antes de convertirte en facilitadora certificada? Antes de elegir facilitadora certificada, una de las clases que me llamaba muchísimo era Sinfonía de Posibilidades. Era como esa clase que me explotaba de toda la energía que percibía que era. Entonces, el año pasado, casi va a ser un año, en noviembre, tomé mi primera clase de Sinfonía de Posibilidades, que fue una locura, fue un gran regalo que tomé esa clase. Y ahora este año también tomé mi segunda clase de Sinfonía y estoy muy feliz porque literal este año también tomé 6 días porque elegí a ir a maestro, porque es una clase que es un súper regalo, ¿no? Doc, tú la has tomado y es un gran regalo y yo elegí hacer Sinfonía Avanzada. Entonces estoy muy feliz de poder lograr esta clase, que como algo que le decía a Rich, es esta parte de que no he dejado de elegir, siempre estoy eligiendo todo el tiempo, y es como este espacio de cuánto más puedo crear, cuánto más está disponible, ¿no? Porque cuando alguien también ya lo hizo, en ese universo ya está, o sea, ya está libre, ya está abierto para que tú lo hagas. Y si no lo ha hecho nadie más, ¿qué más es posible que tú abras ese espacio para que más personas lo puedan hacer? Entonces, ¿cuánto más podrías elegir ese espacio y que todo está disponible? Y si está diciendo no, como ahorita decía Rich, de las clases que tiene de entidades, es como, ¿qué tal que a todo le pides una contribución para que te llegue el dinero con total facilidad? Pero ¿cuánto ni siquiera estás dispuesto a pedir? Entonces, todos los lugares en donde no habían estado dispuestas o dispuestos a pedir nada, los podemos destruir, es crear, por favor. Sí. Gracias, ¿qué más es posible? Podipoc. Totalmente. Y esta parte de que dices que tú te diviertes, o sea, como que haces lo que disfrutas. Pero a mi pregunta entonces es, ¿tú disfrutabas tu trabajo anterior? Sí, algo que me pasó es que disfrutaba mucho mi trabajo anterior y por eso lo estaba alternando los dos, hasta que dejó de ser divertido. Fue cuando dije, ok, esto va a crear más para mí, y fue como,
No, ya empezó a ser pesado porque estaba creando más dar clases, porque era más divertido, porque muchas cosas, y aunque sí me gustaba mi trabajo anterior, la verdad que me encantaba, era un espacio donde también viajaba mucho. A mí siempre me ha gustado viajar, ¿no? Por eso elegí la carrera de turismo, ¿no? Yo era como este espacio de elijo viajar, ir a nuevos lugares, conocer muchas personas, y era como, ok, se empezó a abrir el espacio también en Access para dar clases en otros lugares, y fue cuando empezó a ser también muy divertido este espacio de contribuir a más personas, de ser totalmente yo, ¿no? Porque cada vez soy totalmente yo, y ese espacio también es delicioso, en donde tú literal eres tú, ¿no? Y empiezas a contribuir a todas esas personas que elijan recibirte. Entonces, sí fue un espacio, pero yo cuando me salí de mi trabajo fue cuando ya no estaba siendo ligero estar, y ha sido un regalazo porque era lo que te platicaba, Rich, que me salí en enero y no, o sea, no puedo creer como cuánto ha pasado, ¿no? Que no es tanto tiempo, pero yo percibo que ha pasado un mundo de todas las elecciones que han pasado este año, ¿no? O sea, mayo me convertí en CF, elegí la primera especialidad. Ahorita en octubre estamos aquí en Costa Rica conociendo el lugar, que es un lugar increíble, es mágico, ¿no? Ahorita está lloviendo, pero de verdad se siente la energía increíble, allá están las casitas, o sea, es un espacio delicioso, ¿no? Y pues yo sigo eligiendo, ¿no? En sí, a finales de octubre me voy a tomar una clase que me encanta, que es Body Whispering. Luego voy a tomar SOP en Berlín, maestro en Roma, y después tomo otra especialidad que decía el doc, que es mi segunda, la del cuerpo correcto para ti. Entonces es esta parte de que sigo eligiendo, y lo que es divertido, y lo que es expansivo, y lo que me mueve a mí. Entonces, ¿cuánto más puedes elegir tú desde este espacio de gozo y diversión? Y no te pongas límites, es como, ¿cuánto más es posible en este momento? Si o sea, y era lo que les decía, si el dinero no fuera el problema, ¿cuánto eres capaz de actualizar que no te habías dado, literal, ese espacio para crear fuera de realidad? Y todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruyes, crear, por favor. Sí. Gracias, Podipoc, todo eso. Y me encanta, o sea, esa energía súper expansiva de estoy eligiendo todo el tiempo, de nada me detiene, sigo tomando mis clases, los sigo disfrutando, sigo avanzando, sigo en expansión. Y te pasa que de repente se te va la ligereza, te pasa que de repente te encuentras con pared en algún momento. ¿Qué usas para sacudirte la pesadez cuando de repente las posibilidades parece que no están ahí? Cuando me pasa eso, la verdad es que algo que me encanta es que también mi familia ha elegido las barras, ¿no? Mi mamá ya también eligió tomar fundamento, que más es posible. Entonces, realmente cuando me pasa eso, siempre hago el intercambio, ¿no? De tomar unas barras, de tomar facelift, de tomar algún proceso de cuerpo. Y eso me ha ayudado mucho a aligerar cualquier cosa de ese tipo, o usar las herramientas, porque también algo, ¿no? Algo que nos pasa todo el tiempo es que estamos percibiendo a todo el mundo. Entonces, una herramienta que uso todo el tiempo es: ¿a quién le pertenece esto? Porque solo el 1% es literal algo que te pertenece, y el 99% es algo que es del colectivo y que tú estás percibiendo como tuyo. Entonces, esa herramienta sí la hago yo creo que todos los días. La verdad es que sí la hago todos los días. Y algo que les puedo decir es que si tú haces las herramientas todo el tiempo, te vuelves en la herramienta. Entonces, ¿qué tal que perciben el espacio? Y si ya tomaron barras o tomaron alguna clase, empiezan a usarlo y no lo guardan en un cajón. Entonces, ¿qué tal que empiezan, si tomaron un fundamento, tienen su manual y lo usan como oráculo y lo sacan, y es como, ok, ¿qué pregunta hay aquí? ¿Qué regalo hay aquí? Y cuánto más se pueden contribuir, porque hay muchísimas herramientas, y también gratuitas. El doc sube muchísimas cosas, yo también. Entonces, ¿cuánto más puedes utilizar todo eso para expandirte? Y dejar de poner pretextos. No tengo el dinero. Ok, ¿qué se requiere aquí para actualizarlo? Para ir
a esta clase de entidades que literal yo estoy eligiendo ahora. ¿Y qué tal que no te pones ningún pretexto y hoy dices, ok, ¿cómo sí? ¿Cómo sí lo puedo hacer? Totalmente, ultra buenísimos tips cuando estás cayendo por el hoyo de la limitación. Barras, intercambio de barras, procesos de cuerpo y la siempre y que nunca falla herramienta ultra útil. ¿A quién le pertenece esto? Que wow, esa herramienta, esa pregunta no tiene límite en la contribución que puede ser para nosotros, sobre todo pues cuando te empiezas a dar cuenta que somos esas antenas gigantísimas, pues que todo el tiempo estamos percibiendo todo de todos, de todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto de los pretextos, o cuánto de las excusas, o cuánto de las limitaciones, cuánto de las justificaciones que usas para no elegir más, para no ir por más grandioso, para no elegir más de ti, para no elegir más de lo que tú en verdad deseas, viene solamente de lo que estás percibiendo y no estás reconociendo? ¿Y cuánto más podrías elegir lo que sea que deseas con facilidad si empiezas a estar más presente con que cada pensamiento o cada sentimiento o cada punto de vista o cada creencia no tiene que seguir siendo tuyo? Si ya no te lo compras, si ya no te lo quedas, si no te alineas, si no lo aceptas, si no reaccionas a él y lo juzgas, y entonces lo haces más sólido y más real. A partir de que empieces a darte cuenta que nada de eso tiene que seguir siendo tuyo, lo puedes potpoquear literal y empezar a jugar con la pregunta. Bueno, ¿a quién carajos le pertenece todo esto que me sigue de alguna forma diciendo que esto no se puede en este momento para mí? ¿Cómo sería si a partir de eso haces esa elección imparable de decir, pues no me importa cómo, sé que será. Universo, muéstrame. ¿Qué se requiere? Y la primera herramienta que les dio Leslie, ¿qué puedo yo ser? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hoy elegir para en verdad crear todo lo que quiera? Todo lo que de verdad estés dispuesto a ir por ello y no detenerte en el proceso. ¿Hubo algún momento en el transcurso de tu viaje de dejar tu trabajo, de convertirte en facilitadora certificada? ¿Hubo algún momento en donde te detuviste? ¿Hubo algún momento en donde paraste y dijiste, no sé, pregunto, porque igual y nunca te detuviste, igual y fueron momentos que ya ni te acuerdas, o igual ya no los hiciste relevantes, pero para alguien que se puede estar deteniendo, que se puede estar frenando, que se puede estar, además de todo lo que ya les estamos diciendo, ¿qué otra pues toma de conciencia te ha ayudado a ti a seguir avanzando? O sea, ¿qué es eso que te mantiene en la constante elección? Porque tú dices, no paro, yo elijo y elijo y elijo y aquí vengo y me permito cada vez más ser yo. ¿Qué te ha dado ese motor para seguir eligiendo y seguir avanzando y descubrir más de ti y de tu potencia? Algo que también no he dejado que se meta es mi mente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y al principio era como este espacio de, no, es que ¿cómo va? O sea, ¿cómo voy a pagar eso? Y como muchas cosas, ¿no? Y empecé a pagar mi mente, que tenemos una súper herramienta que es la de todo es lo opuesto a lo que parece ser y nada es lo opuesto a lo que parece ser, que también te contribuye mucho a pagar la mente. Otra es que mucho tiempo me he estado corriendo las barras literal una semana, contribuye mucho, ¿no? Muchísimo. En sí, seguido, o sea, literal correrme todo el tiempo barras ha sido uno de los grandes regalos, pero algo Total. que sí es como estar en la pregunta, y algo que nos decía Gary era de cuánto más puedes también seguir eligiendo cada 10 segundos. Y
Y algo que yo estuve haciendo y ahorita estoy siendo consciente, ahorita que estamos platicando de eso, es que todo el tiempo estuve eligiendo y todo el tiempo me estuve divirtiendo en el proceso, porque al final es como también lo gocé mucho. O sea, en el momento que paró de ser divertido, porque yo me pude certificar en Vallarta el año pasado y yo fue como, ok, lo hago ahora, y fue como, no, es pesado. Entonces fue como, ok, seguí preguntando y fue como Australia, y era como, ya tenía los requisitos, pero fue como, no. Entonces fue, ok, Roma, y era como Roma, y mi cuerpo se expandía y era como, sí. Entonces era este espacio de siempre estar preguntando y ver la ligereza de todo y estar en este espacio de o sea, tan divertido, tanto gozo, que era como, ok, estoy en este espacio, ¿cuánto más puedo crear? ¿No? ¿Cuánto más puedo recibir? Y recibir este espacio donde tu cuerpo te habla mucho. Algo que he hecho todo el tiempo es cada vez vincularme más con mi cuerpo, porque desde ese espacio también te puede contribuir para millones de cosas, ¿no? Y eso era lo que le platicaba a Rich, porque después de tomar mi sinfonía, que fue una locura cuando yo tomé esa clase, que para mí fue como un antes y después, elegí, después de tomar SOP, elegí la clase avanzada en Houston, y para mí fue un regalazo tomar esa clase avanzada de cuerpos con Gary, porque después de ese espacio y de vincularme más con mi cuerpo y con todo lo que él puede jalar también conmigo, cuántas veces hemos estado separados, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, cuando empiezas a vincularte completamente, es cuando todo cambia, cuando todo es un espacio más grande. Entonces, algo que les puedo contribuir es, literal, háganse procesos de cuerpo, tomen la clase de 3 días, hagan como este espacio, porque abre muchísimo. El que nosotros nos empecemos a vincular con el cuerpo y empecemos a recibir toda esta parte, y le pueden pedir a su cuerpo, muéstrame dónde, literal, dónde me pueden contribuir, qué personas te pueden contribuir para que tú actualices eso. Hay muchas personas que te pueden contribuir a que tú llegues a ese espacio, a que tú llegues a muchas cosas, pero ¿cuánto no has elegido moverte de esos lugares? De estar en ese lugar complicado. ¿Qué tal que hoy pides por esas posibilidades y no dejas que nada te detenga, ni siquiera tú? Porque algo que fue esta parte que no es o sea, no es como un secreto, pero es como nunca me detuve y siempre elegí más, y era como este espacio de que podía decirme mi mente, no, o sea, ya fue suficiente o tal, y era como, no, puedo seguir eligiendo, puedo elegir más y más y más. Pero algo que sí les puedo decir es que mi cuerpo y el hacerme procesos y el ir a estas clases, que son un súper regalo, te puede contribuir mucho a que te abras a recibir todos los regalos. Y algo que les puedo compartir, y también que nos decían en la clase de 6 días, es cuánto más le puedes pedir a todo su contribución. Es como a tu coche, a tu casa, es como literal, casa, ¿me das mi dinero por favor? No, al coche, ¿me das mi dinero por favor? A todo le puedes pedir ese dinero y que te llegue con total facilidad, porque todo literal es una entidad que te puede contribuir, pero ¿verdad? Lo estás pidiendo y es como... Claro, pues creo que ha sido ultra mega contributivo. Muchas de las herramientas que se ven en clase de barras, un poco de la energía de lo que es la clase del fundamento, hablando de esta parte de hacer preguntas y percibir, ¿no? ¿Qué te expande a ti? Y como tú decías, ¿no? Tú preguntabas si te ibas a certificar en Vallarta o en Australia, y no era pesado, ¿no? Como que la idea es seguir la ligereza. Y muchas otras veces el dar esos brincos o esos saltos y atreverte a elegir puede llegar a ser incómodo. Por aquí hay una cuenta de barras de Access de Chihuahua. ¿Cómo diferencias lo que es pesado de lo que es incómodo? Yo esta parte la diferencio de lo que es pesado, literal me contrae completamente en mi cuerpo y lo percibo, ¿no? Y la incomodidad es diferente
porque yo lo he percibido que sí, o sea, no me contrae, sino es este espacio de donde siento mucho espacio en el cuerpo y me siento totalmente, es que es como esta incomodidad que no es como en el cuerpo, es un nuevo espacio que de repente percibo. La incomodidad me llega a veces mucho en estas clases, ¿no? En estas clases avanzadas. En sí yo días antes de esta clase percibí como este movimiento, ¿no? Porque creo que todos lo percibimos cuando veníamos a esta clase, que es como era un salto, ¿no? Literal, era un salto muy grande que todos estábamos haciendo de millones de cosas, de literal techos energéticos que teníamos, ¿no? De millones de cosas, y fue como romper todo eso y cambiarlo. Para mí venir aquí y estar aquí en esta clase de 6 días en Costa Rica, en el lugar, el proceso fue súper, mega incómodo. Y entonces la diferencia, yo diría que como tú dices, ¿no? Lo pesado te contrae, te achica, te limita, te desempodera. Lo incómodo te puede hacer estar, si tú quieres, en ese espacio de incomodidad, pero no es un espacio de incomodidad que te lleva hacia la limitación o se te lleva hacia más de lo mismo, sino es un espacio de incomodidad que si aprendes a enfrentarlo, descubres nuevas posibilidades, descubres más de ti, descubres un espacio de más de tu grandeza, más de tu potencia, y sí puede llegar a ser incómodo, pero conforme más te atreves a elegir, aunque sea incómodo, más te das cuenta que lo incómodo ya no tiene que tener un impacto sobre ti, ya no te detiene, sino al final es como esa montaña rusa en donde aprendes a divertirte con lo incómodo. Total. Y algo que dice aquí mi amiga de Chihuahua es esta parte de que este viaje a Viena, ¿no? De ir al SOF era como incómodo, ¿no? Como esta parte de incomodidad, pero ¿qué va a crear más, ¿no? Y algo que pueden hacer si sienten esta incomodidad es como, ¿qué va a crear más aquí? Literal, si hago este viaje, va a crear más en mi vida en 5 años, en 10 años, y lanza esta pregunta, y tú si percibes que tu cuerpo se expande y es ligero, es como vas, ¿no? Si en cierto momento es como ya esta pesadez, ¿no? Que era lo que les decía, que yo sentía, para mí Vallarta no era ligero, entonces me contraía mi cuerpo, era pesado, y dije, no, mejor me espero. Entonces, ¿cuántas veces, ¿no? has percibido esto? La incomodidad te lleva a salir de tu zona de confort, sí, totalmente. Entonces, ¿cuántas veces, literal, has estado mal identificando la pesadez con la incomodidad? Entonces, ¿qué tal que hoy percibes este espacio que es totalmente diferente y empiezas a preguntar qué va a crear más esto en mi vida? Exacto. ¿Qué va a crear más? Por ahí pregunta Dal. Para mí incómodo es dejar a mi hija para elegir más de lo que quiero. Pues una pregunta que podrías usar es, ¿qué va a crear más? ¿Qué va a crear más para mí? ¿Qué va a crear más para mi hija? ¿Qué va a contribuir más? ¿Qué va a contribuir más para ambas? ¿Que elijas más de lo que quieres o que no elijas más de lo que quieres? ¿Qué ejemplo o qué inspiración o qué posibilidades le podrías abrir a tu hija si empiezas a elegir tú más por ti y para ti? ¿Qué le vas a mostrar? ¿Qué más podría ella elegir para ella si tú lo haces por ti? Así que creo que con esa bomba de conciencia nos vamos. Muchísimas gracias, Les. Ay, gracias. Ya está cayendo una tormentísima allá atrás. Ya está lloviendo cañón aquí. Pero una lluvia que la verdad a mí me encanta. Sí. A mí me encanta. Y vamos a recibir la abundancia, o sea, reciban toda esta abundancia, jalen energía de nosotros, pueden jalar todo esto que estamos viviendo, porque todo de verdad está disponible para ustedes. Entonces, ¿qué tal que jalan toda esta energía, jalan toda la contribución de todos estos árboles,
de toda esta energía, qué tomaría que hagamos una sinfonía el Doc y yo juntos en algún momento. Así que, ¿qué más es posible y cuánto más nos podemos divertir? Gracias por la invitación, gracias a todos por unirse. ¿Qué clases tienes, Les, próximamente? Las clases que tengo próximamente es La riqueza correcta. Voy a dar en Ciudad de México La riqueza. Voy a dar facelift, proceso de cuerpo de corrección de la visión y suma cero. Voy a darlo. Y próximamente en diciembre ya voy a dar mi primer clase del cuerpo correcto, así que si están eligiendo esas clases, ¿qué más es posible? Y voy a dar fundamento a finales de año en Playa del Carmen. Si se les antoja la playita, pues adelante. Y también el Doc va a dar fundamento en Ciudad de México, si alguien elige. Sí, para que les cuentes. Mis clases ya están ahorita a la vuelta de la esquina. Si estabas eligiendo, ahora es tu momento. Próximo fin de Hablando con las Entidades. Después al siguiente fin de fundamento y después al siguiente fin de barras y facelift. Todas las clases me ultra mega encantan, ultra mega poderosas y potentes. Así que a punto de despegar con estas clases, ya terminando aquí en Costa Rica. Así que les mando muchas contribuciones. ¿Y qué más es posible para ti? Con reconocer el poder y la potencia de tu elección. Cuando eliges lo que es ligero, lo que te expande y cuando eliges por ti y para ti. Gracias a todos los que están aquí. A todos. Y nos vemos cuando sea que nos veamos. Besitos, bye bye. Bye.